de 1.897. Luego en la ampliación súbita, ¿no? Que ya también la habíamos calculado, que el valor de la constante, pues más o menos estaba en punto, yo lo tengo, ¿no? En punto 42, más o menos de acuerdo a con la tabla. Bueno, que habíamos encontrado que esa HL a mí me dio de 0.6176 para la ampliación. Después de ahí nos teníamos que ir a la tubería de 6 pulgadas. Tenemos 300 metros de longitud de tubería en total. Calculamos la velocidad, ¿no? La velocidad de la tubería. La velocidad es de 1.5706. Velocidad en la tubería a mí me dio de 1.5706. Con esa velocidad calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds a mí me dio de 188.472. Eso me dio el número de Reynolds. Después de ahí tenemos la rugosidad absoluta, que es 0.156 en diámetro para esa tubería de 6 pulgadas y 1.2 por 10 a la menos 4. Y esto me dio de 1300. Con ese número de Reynolds y esa cantidad, entramos al diagrama de Moody o la fórmula, la ecuación. Entonces, el valor de 0.020 factor de rozamiento para la tubería. Entonces, con esos datos, pues ya calculamos el valor de HL para la tubería. A mí me dio de 4.9565 metros. ¿Cuánto les dio a ustedes para la tubería? A los que lo hicieron. 4.4079 metros. A mí me dio de 4.5668. A mí de 4.4080 metros. ¿Cuánto les dio el valor de F? ¿Cuánto les dio? Por fórmula fue de punto cero. ¿Cuánto les dio esto? De 0.02028. Por fórmula. Está 0.02028. Yo lo saqué con el diagrama de Moody. 0.025. Entonces, tenemos 300 metros de tubería, ¿no? Es lo que tenemos. Tenemos el diámetro de 0.156. La velocidad de 1.5706. Entonces, ¿no? Por ahí tiene que andar. Por ahí tiene que andar el valor. ¿Vale? Entonces, después tenemos para los accesorios, que otra vez son 2,90 grados. Tenemos que esto era acá. Igual a 30 FT. Pero FT no la tenemos. Entonces, otra vez, ¿no? Da con esa rugosidad y en la zona de turbulencia, entramos al diagrama, ¿verdad? Y entonces de ahí tomamos el valor de FT. Les dije ahí, pues sí, no hay fórmula, ¿no? Tenemos que sacar lo más preciso de este valor.
Entonces, a mí me dio más o menos de 0.019. ¿Cuánto les dio a ustedes? De 0.0184. ¿184? De 0.0184 o redondeándolo a 0.19. Entonces sí estaba cerca. 0.019. Por eso les digo, ¿no? Ahí está, por ahí tiene que estar. 0.018, 0.019. Por ahí tiene que estar el valor, ¿no? Esto, pues ya con este valor, con esto de aquí, ya tenemos la velocidad de la tubería, y ya calculábamos ese valor de los dos codos, ¿no? Que esto a mí me dio de 0.1433 metros. Después, ¿no? Teníamos la conexión de tubería a tanque. ¿Sí? La conexión que tenía de tubería a tanque. Entonces tenemos que HL, pues igual, ¿no? Es igual a la carga de para de punto 12, Profesor, la calidad de su internet está muy baja. El video está pausado y bueno, ya lo saco. HL es igual a la constante con la carga de velocidad de la tubería. Si nosotros vamos a la tabla donde nos da el valor, nos dice que esta K es igual a 160 FT. FT, pues ya lo teníamos, ¿no? Sí, los .022 de la tubería de antes. Por eso, ya este valor ya no cambia. ¿De cuánto dices? ¿0.0 qué? ¿22? Sí, 0.022. Porque era todavía la tubería de 3 pulgadas. Ah. La válvula estaba en Estaba la de 3 en la de pulgadas. 3 pulgadas, apenas Sí. bajando el tanque. La de 3 pulgadas estaba. Entonces, sí, el valor de K es de 0.022, ¿no? Por ahí así estaba el valor de esta. Entonces, este valor de FT es de 0.022. Porque esa está en la tubería de 3 pulgadas, esa válvula. ¿Sí? Entonces, esta velocidad también es la velocidad de la tubería de 3 pulgadas, que era de 5.3715, más o menos era esa velocidad en esa otra tubería. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, al sustituir los datos, a mí me dio de 5.0588 metros. Entonces, era todo lo que teníamos, ¿no? Todo lo que teníamos tanto en una tubería como en la otra. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, sí. pues ahí están, o sea, les vuelvo a decir, ¿no? Van variando un poco los resultados, pues porque luego el valor que nosotros vamos tomando, ¿no? De la gráfica, del diagrama, también los números que le vamos poniendo a la calculadora. Ya yo les he dicho, ¿no? Que también eso va haciendo
Varían. Yo normalmente siempre le pongo los 4 números. 4 números. ¿No? 4 números. Siempre. Para que pues los resultados sean más o menos parejos. Entonces ya de ahí ya nos había quedado de la ecuación general de la energía, nos había quedado que esta Z era igual a HL total. Así nos quedó al hacer el análisis de la energía. Entonces, si nosotros sumamos todo, ¿verdad? Todas las HL, entonces HL total, a mí me dio de 52.3235 metros, esa HL total. Y que entonces, ya entonces, esta Z, que era lo que estaba preguntando, pues es igual a 52.3235. Entonces, por ahí tiene que andar los valores. Sí, profe, ya checamos y sí está cerca ahí el número 51.9859. Ahí está. Cerca. 51.98, ya casi está en el 52. ¿Sí? Bueno, entonces. Sí, profe, sí, da. Entonces, así va. Por eso ayer les comentaba, o la última clase les comentaba que, pues las fórmulas, ¿no? Las ecuaciones, pues no cambian. Si nosotros tomamos los datos de las tablas o la gráfica, lo que trae el libro del MOD, pues no tiene que cambiar, ¿no? Si nosotros tomamos la información de algún otro libro, algún otro manual, pues puede ser que haya una variación, ¿no? Una variación, a lo mejor nosotros estamos aquí alrededor de 52. Puede ser que con el otro libro, pues baje, ¿no? Puede ser que baje alrededor de 50. Puede ser que suba 53, 54. ¿No? Porque, pues cada información, ¿no? Cada libro, cada manual de la información, pues vemos que hay unas pequeñas variaciones, pero todas ellas deben de caer dentro de lo normal. Por eso les digo, si tomamos de otro libro, de otro manual, pues a lo mejor andamos alrededor de los 50, alrededor de los 53, 51, 54, por ahí tiene que andar, pero no nos vamos a bajar, ¿no? Que alguien calculara 43, 44, 45, no, pues esto sí ya está mal, ¿no? O que alguien calculara 60, que le diera estos 60, pues ya también, ya es mucho lo que está cambiando, ¿no? Ya está mucho lo que está cambiando. Entonces, sí, si ustedes trabajan con la información de algún otro libro, de algún otro manual, pues sí hay cambios, ¿no? Pero no así, muy grandes. No los hay. Bueno, entonces vamos con este último. No sé si todavía alguien tenga alguna duda de cómo calculamos eso. Todo bien, profe. Ahora sí ya. ¿Ya no? Bueno, sale pues entonces. Vamos con ese otro. Es el 11.29. Profesor, Sí. ¿Qué pasó? bueno, estaba realizando unos ejercicios y me surgió una duda. Bueno, solo era una pregunta. ¿Una vuelta de retorno es igual a un codo de retorno cerrado o es diferente? No, son diferentes. Son diferentes porque si nosotros vemos aquí donde tenemos los codos y las T's, es un codo de retorno.
Y una vuelta, pues ya vimos que las vueltas las tenemos que trabajar por separado, ¿no? Como aquí, esta. Porque la vuelta es de el mismo tubo. O sea, el tubo es el que se le da la vuelta. Entonces, pues puede haber, ¿no? Como esta, la vuelta de 90 grados. Y ya vimos que puede haber de más grados o de menos grados, o que puede, como el serpentín que vimos, ¿no? Entonces, esta es una vuelta. Y la otra es un codo de retorno. Esa otra, esta. ¿Por qué? Porque aquí está, tú vas a conectar el tubo de entrada y vas a agarrar el tubo de salida. Y con la vuelta, el mismo tubo se hace la vuelta. Entonces, sí, sí cambian. Sí cambian cada uno de ellos. Bueno, otra duda, la vuelta entonces sería de 180 grados, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo te diga el problema. Bueno, es que me dice que eso, o sea, una vuelta a la mitad, como dos codos de 90. Por eso, si te vuelvo o sea, te digo, ¿no? Si es la vuelta del mismo tubo, entonces el mismo tubo es el que le vamos a hacer la vuelta de 180 grados. O si pongo este codo de retorno, pues también me va a dar los 180 grados, pero tienen valor diferente. Tiene valor diferente. Entonces ya habíamos resuelto un problema, ¿no? Con una de estas. Una de estas ya habíamos resuelto. Entonces, pues depende, te vuelvo a decir, de cómo te diga el problema, ¿no? O sea, luego hay veces que sí no se especifica muy bien. No se especifica muy bien. Y entonces, pues ahí es donde nosotros decimos, ¿es una vuelta de la misma tubería o es instalar un codo de retorno? ¿No? Es eso lo que... Y luego les digo, no, pues muchas veces también luego la tubería que se esté utilizando. La tubería que se esté utilizando, pues luego hay muchas veces que no se... o cuesta mucho trabajo, ¿no? Darle la vuelta a la tubería por el espesor de pared que ya tiene. Entonces, pues las tuberías, por ejemplo, de cobre, ¿no? Esas tuberías, pues sí es muy fácil, no cuesta tanto trabajo de hacer esos dobles a la misma tubería. Pero ya una tubería de cédula 40, cédula 80, una tubería de estas, pues sí ya cuesta trabajo hacerlo. Entonces, si es una tubería de esas que le estoy diciendo, pues a lo mejor lo que sí necesita es un codo de retorno. Pero habría que ver el enunciado, ¿no? Leer todo el enunciado para ver a qué se refiere. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que vamos a ver este último, que es el problema 11.29. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El problema 11.29. Dice problema 11.29 y 11.30. Este que está aquí. Ese problema.
¿Sí? Entonces, el enunciado está en la hoja de atrás, aquí está. Problema 1129. Entonces nos dice, en un proyecto de control de la contaminación del agua, el agua contaminada se bombea verticalmente hacia arriba, 80 pies, y después se rocía en el aire para incrementar su contenido de oxígeno y evaporar los materiales volátiles. El sistema se esboza, en la figura 11.28, ¿sí? Que dijimos que era esta que está aquí, figura 11.28, esta que está aquí. Dice, el agua contaminada tiene peso específico de 64 libras sobre pie cúbico y viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie cuadrado. El caudal es de 0.50 pies cúbicos por segundo. La presión a la entrada de la bomba es de 3.50 psi, libras sobre pulgada cuadrada, por debajo de la presión atmosférica. La longitud total de la tubería de descarga mide 82 pies. La boquilla tiene un factor de resistencia de 32.6. Basado en la carga de velocidad de la tubería de descarga. Calcule la potencia suministrada por la bomba al fluido. Si la eficiencia de la bomba es 76%, calcule la potencia de entrada a la bomba. Entonces, pues ya, nosotros vemos que ya en la instalación, pues está la tubería de succión que me están diciendo, la bomba y la tubería de descarga y la boquilla. La boquilla que me están diciendo. Bueno, entonces, pues vamos a ver.
Bueno, entonces vemos que tenemos eso, ¿no? Tenemos la tubería de entrada, una tubería de 3 pulgadas, cédula 40, el punto A. De la línea centro de la tubería de entrada a la bomba a la línea centro de la descarga, tenemos los 80 pies, ¿verdad? Tenemos en la tubería de descarga una tubería de acero de 2,5 pulgadas, cédula 40. El diámetro del chorro, que vendría siendo el diámetro de la boquilla, es de 1.30 pulgadas, 1.3 pulgadas de diámetro. Entonces, pues nos dice que calculemos, ¿verdad? Que calculemos la potencia que la bomba le suministra al fluido. La potencia, ¿verdad? Antes de hacer eso, pues yo como les digo, ¿no? Siempre trato de sacar los datos, ¿verdad? Los datos de esto. Entonces, pues tenemos el punto A, que ya es un punto, ¿no? Un punto de referencia. Después nosotros vemos que tendríamos que ubicar al otro punto de referencia. El otro punto de referencia lo marcaríamos aquí, ¿verdad? A la salida exactamente de la boquilla, donde el chorro ya está expuesto a la atmósfera, para también ahí tener datos, ¿no? Datos de ahí. Bueno, entonces, pues tendríamos, ¿no? Para la tubería de 3 pulgadas, de 3 pulgadas, cédula 40. Entonces, tendríamos el diámetro, que es de 0.2557 pies. El área es de 0.05132 pies. ¿Verdad? Después tendríamos para la tubería de 6 pulgadas, también cédula 40, ¿verdad? 6 pulgadas, 2,5, 2,5, ¿verdad? 2,5 pulgadas. El diámetro es de 0.2058 pies. Y el área es de 0.03326 pies cuadrados. ¿Verdad? Entonces, pues nos dice que el fluido dice que es agua contaminada. Agua contaminada. Y que nos dice que el peso específico es de 64 libras sobre pie cúbico. La viscosidad, ¿verdad? Es de 4 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie cuadrado. Que el caudal que está trabajando es de 0.50 pies cúbicos por segundo. Que la presión, ¿verdad? La presión en el punto A, o la presión en la línea de succión, es de menos, ¿verdad? Porque me dicen el problema. La presión a la entrada de la bomba es de 3.5, sí, por debajo de la presión atmosférica. Entonces, quiere decir que esta tubería, ¿verdad?, viene conectada hacia el tanque donde estamos tomando ese fluido.
Y acuérdense que siempre que la línea centro de la tubería de conexión de la bomba esté por arriba del espejo del fluido, ¿verdad? Pues entonces siempre habrá una presión de vacío, una presión de succión. Siempre habrá una presión negativa. Que si el tanque está arriba, pues entonces esto está totalmente ahogado y la presión es positiva, ¿verdad? Entonces debo de tener mucho cuidado con los datos que me están dando. Entonces tengo que echar presión de menos 3.5 libras sobre pulgada cuadrada. También me dice que la longitud de tubería, ¿no? Pues debe de ser esta de acá. Esta es la que debe de ser. Esta no. Porque esta luego está, el punto que me están dando está a la entrada de la bomba, ¿verdad? Entonces, dice que es de 82 pies, ¿no? 82 pies. Luego, también me dice que el valor de la constante, ¿no? La boquilla tiene un factor de resistencia de 36, 32.6 basado en la carga de velocidad de la tubería de descarga. Entonces, el valor de K es 36, 32.6 por la velocidad de esta tubería. ¿Ya? Velocidad de esta tubería. ¿Ya? Y entonces me dice que calcule la potencia. Y vean, es PA. Acuérdense que eso es PA. La potencia que la bomba le suministra al fluido. No tiene nada que ver con este punto A. Esto no tiene nada que ver con esto. Nada. ¿Verdad? Y que entonces, pues nosotros sabemos, ¿no? Que para calcular esta potencia que le agregan, pues necesitamos la carga total sobre la bomba, multiplicada por el peso específico y por el caudal. Después me dice que si la eficiencia mecánica de la bomba es de 76%, que entonces, ¿cuál es la potencia de accionamiento? PI. La potencia del motor que está haciendo funcionar la bomba. Un motor eléctrico, un motor de combustión interna. Entonces, y aquí, pues nosotros vemos que para calcular ese valor, pues debo de tenerla, que esto es igual al valor de la potencia que la bomba agrega al fluido, dividido entre la eficiencia mecánica. Entonces ya está, todos los datos que tengo, los datos que debo de calcular o sacar de las gráficas de la tabla, ya las tengo. Entonces, pues debo de aplicar, ¿verdad?, la ecuación general de la energía entre los dos puntos de referencia que tengo. El punto A, que ellos ya me lo dieron, y el punto B, que yo estoy tomando a la salida de la boquilla por las condiciones que tengo en ese punto. Bueno, entonces, pues vamos a pasar, aquí vamos a dejar todo esto y vamos al otro pizarrón para empezar a hacer nuestros cálculos. Entonces, pues tenemos la ecuación de la energía, ¿no? Tenemos que la carga de presión en el punto A más Z de A más la carga de velocidad en A entre 2G. Y entonces, ¿qué hay entre el punto A y el punto B? Pues ahora sí está instalada la bomba.
está instalada la bomba, más la carga total sobre la bomba. El valor de HA. Acuérdense, esta A de de la potencia, esto no tiene nada que ver con el punto A. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Pero también tenemos menos HL, porque todo eso está ahí en el sistema. Y que esto es igual a la carga de presión del punto B más la carga de posición más la carga de velocidad en el punto B. Entonces, pues de aquí nosotros necesitamos la carga total sobre la bomba para poder calcular la potencia que la bomba le suministra al fluido. ¿Verdad? Entonces, de aquí tendríamos que HA es igual a la presión en el punto B menos la presión del punto A. Más la carga de posición en B menos la carga de posición en A. Más la velocidad, ¿verdad? La velocidad en B menos la velocidad en A. Y más HL. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos para lo que vamos a trabajar. Entonces, una vez que la tenemos, pues revisamos, ¿no? Los datos que tenemos. Entonces, pues nosotros vemos que el chorro lo estamos agarrando a la salida. Si lo estamos agarrando a la salida, pues ya está expuesto a la atmósfera. Este es 0. Este no. Nada más que debo de tener cuidado este signo y el signo que tiene la presión, ¿no? Bueno, entonces de ahí, si nosotros tomamos también como punto de referencia el punto A, que es el más bajo entre el punto A y el punto B, entonces esto también es 0. Y ahí no, ahí necesito saber la velocidad con que el chorro está descargando a la atmósfera. Necesito saber también la velocidad con que está llegando en la línea de succión a la bomba. Y necesito saber las pérdidas que hay en el sistema. Bueno, entonces, pues de aquí a, si nosotros vamos sobre esto, pues tenemos que la presión en A es de -3, ¿verdad? Menos 3.5 libras sobre pulgada cuadrada, que nosotros no trabajamos, ¿verdad? En libras sobre pulgada cuadrada. Entonces sabemos que una pulgada cuadrada son 144 pies cuadrados. Entonces esta con esta se va. Y me tiene que quedar el valor de la presión. Estamos al revés, ¿no? Estamos aquí poniéndolo al revés. 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. Esta pulgada con esta cerca. Y entonces ya voy a tener la presión en libras sobre pie cuadrado, que es lo que necesitamos. Y entonces esto me da de menos 504 libras sobre pie cuadrado. Después, las velocidades no las tengo. Entonces tengo que la velocidad en A es igual al caudal entre el área de A. El caudal, pues lo tenemos, ¿no? Está en unidades, 0.50. El área, ya, pues es la tubería de 3 pulgadas, que es de
0.05132. Después, la velocidad en B es el caudal entre el área en B. Entonces, después tenemos el caudal, 0.50. El área en B, ¿ya? Que sería la tubería de 2.5, ¿no? Bueno, pues le puse el punto 2 y ahora le estoy poniendo la letra B. Entonces vamos a ponerle, ¿no? Mejor estoy poniendo la letra B y acá le puse el punto 2. Aquí, ¿no? Entonces, pues mejor le voy a poner la letra B. Entonces, voy a ponerle el punto B. Para que aquello que le estoy poniendo B, pues corresponda, ¿no? Porque si no, alguien va a decir, pues acá le puso el 2 y ahora le está poniendo allá la letra B. Entonces, vamos a ponerle la letra B. La letra A, la letra B. Entonces, tendríamos el área en B, que sería 0.03326. Entonces ya tendría las velocidades. ¿Ya? Entonces, esta vale 0, esta ya la tengo aquí. La Z, pues la conozco, son 80 pies. ¿Ya? La Z, las velocidades ya las tengo aquí. Me falta entonces HL. ¿Cuánto nos dan las velocidades? La velocidad de Emma me dio de 9.7427. 34.27 pies por segundo. La velocidad en B, De 15.0330. 15.0330 pies sobre segundo. Ya está. ¿Ya? Entonces, pues ya nos falta esto. Entonces, nosotros sabemos que HL, ¿ya? Pues va a ser igual. Pero la velocidad de B saliendo de la boquilla no debería ser con el diámetro del chorro. Sí. Bueno, ahorita a lo mejor, no a lo mejor, vamos a necesitar la velocidad en la tubería y también vamos a necesitar la velocidad en el chorro. Entonces, esta sería la velocidad de la tubería. Ahora vamos con la velocidad, vamos a ponerle la velocidad de la boquilla, ¿no? Entonces vamos a ponerle con la letra minúscula. Sería igual a el caudal entre el área de la boquilla. Entonces, esto va a ser igual a 0.50. Este será pi por D. Dice que es 1.3 pulgadas. Lo dividimos entre 12 para pasarlo a pies. Lo elevamos al cuadrado y entre 4. ¿Cuánto es la velocidad de la boquilla? Entonces, en realidad, aquí nosotros, esta sería la presión en la boquilla. La velocidad Z de la boquilla y la velocidad de la boquilla. Y esta otra es de la tubería. ¿Cuánto nos da esta velocidad? 54.2445. 54.2445 pies por segundo. Entonces, todo, ¿verdad? O sea, todo nos tenemos que ir dando cuenta para que no vayamos a empezar a hacer cálculos que nos vayan llevando a un resultado mal. Entonces,
ya está la velocidad de la tubería en A, la velocidad de la tubería de B, y la velocidad de la boquilla. Entonces, vamos otra vez, ¿ya? A marcar eso aquí en la instalación, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí, ¿verdad? Este sería el punto B. Aquí. Y que aquí en este es la boquilla, es el punto B. Para estar ya de acuerdo en lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Entonces, el punto B es en la tubería. La B minúscula es de la boquilla. ¿Sí? Porque todo aquello, la ecuación de la energía, la tomamos de este punto a este. De aquí a aquí, no aquí. Le estamos poniendo esto porque ahorita vamos a necesitar la velocidad en la tubería. ¿Ah? Bueno, entonces, ya tenemos, ¿no?, lo que necesitamos. Entonces vamos aquí a HL, ¿no? Entonces tenemos que HL pues va a ser igual, ¿no?, a HL de tubería más HL de accesorios, porque es lo que tenemos. O sea, no tenemos ninguna válvula, tenemos la longitud de tubería, y si nosotros vemos, pues tenemos un codo y la boquilla. Eso es lo que tenemos, porque la línea de succión, pues le estamos tomando exactamente a la entrada de la bomba. Pues no podemos ahí calcular pérdidas en esa tubería. Bueno, entonces de aquí vamos con HL de tubería. HL de tubería. Entonces vemos que la tubería es de 2,5 pulgadas, cédula 40. Esa es la tubería. Entonces sabemos que para esta HL es la ecuación de Darcy. Es F por L en D por la carga de la velocidad de la tubería entre G. Entonces, la longitud la sabemos, el diámetro lo sabemos. La tubería, la velocidad de la tubería la calculamos. El valor de F. Entonces, para F, lo primero que necesitamos es el número de Reynolds, que es igual a la velocidad, ¿verdad?, por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, la velocidad ya la tenemos, ¿ya? La viscosidad, ellos no la dieron, pero la densidad, hoy no la tenemos, pero la podemos calcular, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Nos dieron el peso específico, ¿ya? Este es el que nos dieron. Entonces, de aquí nosotros diríamos que la densidad, ¿ya?, es igual al peso específico entre la aceleración de la gravedad. Entonces, tenemos el peso específico de 64 libras sobre cúbico, 32.2, ¿ya?, pies sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Y entonces la densidad nos queda de 1.9875.
slug sobre 50. Entonces ya tengo la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad. Puedo calcular el número de Reynolds. Entonces, la velocidad es la velocidad en V, que es de 15. Aquí vamos a poner velocidad en V, que es de 15.0330 por el diámetro. Ya estamos en tubería de 2,5. El diámetro es 0.20, 58. Por la densidad, 1.9875. Y dividido entre la viscosidad, que ellos nos dijeron que era de 4 por 10 a la menos 5. Y entonces, pues ya con eso podemos tener, con eso tenemos ya el número de Reynolds. Entonces, a mí me dio de 1.53 por 10 a la 5. Bueno, más números, ¿no? Pero sabemos que para entrar al diagrama de Moody, pues tiene que estar en exponente 10 o en base 10. ¿Ya? Bueno, ya está el número de Reynolds. Ahora necesitamos la velocidad relativa de entre épsilon. Tenemos el diámetro, 0.2058. Entre épsilon, vamos a la tabla de rugosidades, 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Ah? Tubería soldada, ¿verdad? Que es donde encontramos en esa parte encontramos estas tuberías. Y esto nos da de 1.372. Y ya va, entonces, por el número de Reynolds, la rugosidad relativa, puedo entrar al diagrama de Moody o puedo utilizar la ecuación para determinar el valor de F. A mí, o yo lo tomé, ese valor de F del diagrama de Moody, más o menos está en 0.019. Chéquenle por ahí, chéquenle a ver si vamos bien. Sí, profe. Yo lo tomé de profe. 0.020, pero sí está. Con Sí. fórmula da 0.0204. 0.0200, o sea, 0.20. ¿No? Yo lo tomé con el diagrama. Entonces, dice su compañero, con la fórmula da 0.0204 a 0.20. Entonces, por eso les decía, ¿no? Siempre vamos a andar aquí en estos valores, 0.19, 0.20, tal vez 0.18. Pero ya de ahí, pues ya no nos vamos a salir, ¿no? Ya de esos dos. Ese rango, ¿no? 0.18, 0.19, 0.20. Por ahí debemos de estar. Bueno, entonces, por ahí dice su compañero que sí está más o menos. Entonces ya calculamos HL. Entonces, HL necesitamos
el valor de F, 0.019, que multiplica a 82, que es la longitud total de tubería, 82 pies, ¿ya? Entre el diámetro 0.2058 y multiplicado por la carga de velocidad, ¿ya? La velocidad en B, la tubería. Entonces es de 15.033 al cuadrado entre 2 por 32.2. Carga de velocidad, ¿no? Entonces, esta HL a mí me dio 26.566 pies. Tomando el punto 019. Bueno, entonces ya tenemos, ¿no? HL de tubería. Ahora vamos con HL de accesorio, ¿no? Vamos con HL de accesorio. Y entonces, pues vemos que encontramos el codo de 90 grados. ¿Tá? Entonces, HL, codo de 90 grados. ¿Tá? Y vemos que en el dibujo nos dice que es un codo estándar. Codo estándar. Ahí nos dice el dibujo. Entonces, para ese codo, tenemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería velocidad de la tubería. Que si le ponemos, sería la velocidad en B, que es la velocidad de la tubería. Entonces, ya nosotros vemos que para ese codo K es igual a 30 FT. 30 FT. Que es una tubería de cédula 40 y que entonces sí tenemos la tabla de FT. ¿Ya? Pues vamos a esa tabla y buscamos FT para la tubería. Tubería de 2,5 pulgadas. ¿Ya? Cédula 40. Entonces la tabla nos dice que esto es de 0.018. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? profe. Bueno, entonces voy a borrarle esta parte de acá. Voy a borrar esto.
Entonces, pues ya podemos calcular, ¿no? La HL del codo. Vamos a ponerle aquí. HL. Entonces, nada más tenemos un codo. Un codo es lo que tenemos. Entonces, tendríamos 30 por FT, que es 0.018. 30 por FT, 0.018 por la carga de velocidad, ¿no? La velocidad en B nos dio de 15.033 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y eso nos da de 1.895. Y esto. Entonces ya tenemos la HL de tubería, ya tenemos HL de el codo, y ahora nos falta HL de la boquilla. ¿Ya? Es lo que nos falta. Entonces vamos aquí. HL de la boquilla. HL de la boquilla. Entonces, pues tenemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad. ¿Ya? Esta velocidad sería la velocidad de la boquilla. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Allí es donde entra el qué hacer, ¿no? ¿Es la velocidad de la boquilla o la velocidad de la tubería? La que tenemos ahí. Es la de la boquilla porque ya se redujo el diámetro en el que está saliendo el fluido, ¿no? Entonces, si ya nosotros vemos que Profe, la pero boquilla, en el enunciado dice que tomemos en cuenta la velocidad de la tubería de descarga. exacto, exacto, ¿no? Entonces, sí, vean que si no tomamos en cuenta todo eso, pues sí nos podemos confundir. Entonces, en el enunciado nos dice, ¿ya? Nos dice que, ¿ya? Dice aquí, la boquilla tiene un factor de resistencia de 32.6, basado en la carga de velocidad de la tubería de descarga, no de la velocidad de la boquilla. No de la velocidad de la boquilla. Entonces, pues tengo que tener presente esto. Entonces, no es aquí. Es aquí. Porque así nos está diciendo. ¿Tá? Así nos está diciendo el enunciado. Y entonces, pues me dijeron que este era el valor de K, era de 36. ¿No? Bueno, ahí le puse mal el dato. Es de 32. 32.6. Ese es el valor de K. Y yo le puse aquí. Yo le puse K a todo esto. Y no es K. Si esto, todo esto es HL. Así. Entonces K es este valor.
Acá es este valor. Entonces, así, ¿no? ¿Qué valores? Entonces, HL es igual a 32.6 por la carga de velocidad, que sería de 15.033 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y entonces ya tenemos HL, que eso me dio de 114.3992 pies. Y que ya, entonces ya tenemos HL de tubería, HL de accesorios, que es lo que hay. No hay válvulas, ¿ya? Entonces ya podemos decir que HL total. ¿Ya? Profesor, Entonces, sí, la reducción no se toma en cuenta. ¿cuál? La reducción. Es la salida de la boquilla. Es el diámetro que tomamos antes. Sí, no, ahorita nosotros sí calculamos tenemos, ¿no? La velocidad en el tubo en A, la velocidad en el tubo que le pusimos B, y también calculamos la velocidad de la salida de la boquilla. Pero ahorita, ¿ya? Nosotros vemos que hasta ahorita no hemos utilizado esa velocidad de la boquilla. Porque esa velocidad de la boquilla, ¿dónde la vamos a tener que utilizar? ¿Ya? Es al momento de calcular la carga total sobre la bomba, el valor de HA. Pues ahorita todavía no lo utilizamos. ¿Por qué le pusimos? Le cambiamos de la B minúscula a la B mayúscula. Porque el problema nos dice que para esta boquilla, tomemos la velocidad que trae la tubería, no la velocidad de la boquilla. Por eso le cambiamos. Y por eso estamos utilizando esta. ¿Que vamos a utilizar la velocidad de la boquilla? Sí, sí, cuando ya tengamos la ecuación general. Porque el punto B está, o el punto B minúscula está ahí en la boquilla. Hasta entonces es cuando vamos a utilizar ese dato de la boquilla. Ahorita no. A ver. Entonces, si de aquí nosotros ya sumamos todo lo que nos dio, tenemos, ¿no? HN total, y eso sería de 26.566 más 1.895 y más 114.3992. Entonces, esta HL total nos da de 142.8602 10. Ya, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular la potencia que la bomba le va a suministrar al fluido. Y con esa potencia, pues ya podemos calcular la potencia que necesitamos para accionar a la bomba. ¿Sale? Entonces, ya le voy a borrar esto de acá.
Entonces ya tenemos todo para calcular la carga total sobre la bomba. Entonces, esa carga total sobre la bomba HA nos quedó ahora menos la presión, pero la presión es negativa. Entonces, me quedó de menos 504. Entonces, el signo, ¿verdad? El signo. El peso específico nos dijeron que era 64, ¿verdad? Del agua. Después tenemos Z, ¿verdad? Que es de 80 pies. Eso lo tenemos ahí en el dibujo, ¿no? Después tenemos más. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, aquí viene la velocidad de 54.2445 menos 9.7428. Entonces, ahora sí, esa velocidad que estamos poniendo ahí es la velocidad de la boquilla o la velocidad con que está saliendo el chorro. ¿Sí? La velocidad con que está saliendo el chorro. Entre 2 por 32.2. Y más, ¿ya? Más HL, que son 142.8602. Es la que acabamos de calcular aquí. Entonces, pues ya tenemos el valor de la carga total sobre la bomba. Y eso a mí me dio de 274.9517 10. Y que entonces ya podemos calcular el valor de la potencia, ¿verdad? Ya podemos decir que PA es igual a la carga total sobre la bomba por el peso específico y por el caudal. Entonces tenemos que esta PA es igual a los 274.9517 multiplicado por 64. Que me dijeron que ese era el peso específico de esa agua contaminada. Y por el caudal, me dijeron que era de 0.5. 0.5. Y que eso nos da de 8,798.4544 libras por pie sobre segundo. ¿Ya? Que nosotros sabemos que esto es igual, ¿verdad? Entonces, un HP es igual a 550 libras por pie sobre segundo. Entonces, este término con este término lo podemos simplificar. ¿Ya? Y nos queda que la potencia que la bomba está suministrando a ese fluido es de 15.97 99.71 HP. Y también puedo calcular, ¿verdad?, la potencia que necesita la bomba, el motor, la capacidad del motor que necesita la bomba. Entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad?,
que la eficiencia mecánica se define como la potencia que la bomba suministra al fluido entre la potencia de accionamiento. Entonces, de aquí, ¿verdad? Tenemos que la potencia de accionamiento es igual a la potencia que la bomba suministra al fluido dividido entre la eficiencia mecánica o rendimiento. Entonces, esto es 15.9971 HP entre, me dijeron que tenía 76%. Entonces es 0.76. Y esto es de 21.0488 HP. Y así va, entonces ya así nosotros podemos calcular, pues ya muchos sistemas. Ya muchos sistemas ya nosotros pues ya tenemos cómo hacer el cálculo ya, pues de una forma correcta. Entonces, como les mencionaba, ¿no? A lo mejor posiblemente alguno de ustedes pues esté ya cursando la materia de séptimo de máquinas hidráulicas, o a lo mejor alguno de ustedes ya la cursó, ¿no? Y entonces, pues en esa materia normalmente se tiene que ya empezar, ¿no? A trabajar con las curvas, del fabricante, ¿verdad? Y para poder entrar a esas curvas, pues nosotros siempre necesitamos dos datos, ¿no? El caudal y la carga total sobre la bomba. Esos son dos datos que necesitamos para empezar a trabajar sobre la curva de la bomba. Esas curvas, pues las da el fabricante, ¿ya? Todas esas curvas de las bombas. Nosotros vemos que el libro, ya en el capítulo 13, pues habla de eso, ¿ya? El capítulo 13 habla de las selección, ¿verdad? Capítulo 13 del libro del MOD, pues ya es el selección y aplicación de bombas. ¿Ya? Y entonces ahí pues vemos que ya trae, ¿no? O sea, bueno, empieza a ver cuántos tipos de bombas hay, ¿no? Bombas de desplazamiento positivo, las bombas de pozo profundo, ¿no? Y ya entonces empezamos a ver cómo empiezan a trabajar las gráficas, ¿ya? Esta es una carta, ¿no? Que luego le llaman diagrama de clasificación compuesta para una línea de bomba centrífuga. Entonces, pues nosotros vemos que ahí tiene diferentes, ¿ya? Cada una de ellas nos marca una bomba diferente, cada una de estas, ¿no? Cada una de estas.
¿verdad? Y entonces, pues vemos que para entrar a esta primera gráfica necesitamos el caudal y necesitamos de este otro lado la carga total. Ahí está, la carga total, para poder empezar a entrar a esta gráfica, que es la primera, ¿no? Ya después, pues vemos que ahí sigue, ¿no? Vienen ya las otras gráficas para poder nosotros, pues, hacer la selección adecuada de la bomba. Entonces, el fabricante, ¿verdad? El fabricante, pues, tiene los catálogos de sus bombas y tienen todas esas curvas. ¿verdad? Y ya entonces, ya con nosotros, con esos datos, pues ya podemos entrar y pues checar, ¿no? Les vuelvo a decir, esto de esta otra parte, pues luego la analizan en el siguiente curso, o también, ¿no? Los que siguen estudiando esta parte en octavo, noveno, pues en esas otras materias, la materia de plantas de bombeo, ¿no? Instalaciones mecánicas, pues se sigue viendo, o sea, todo esto. Pero ahorita nosotros, pues ya en este semestre, ya tenemos, ¿no? La base de todo. Ya está la base lista para todo lo que ustedes tengan que revisar más adelante. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de este otro ejemplo? Que Todo ya bien, este profe. ejemplo, ya esto pues ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Nada más que antes nos habían dado el valor de HL, ¿no? Como dato. Ahora nosotros ya no. Ahora nosotros calculamos todo. Todo lo calculamos. Bueno, entonces ahí le dejamos, ¿verdad? Ya estamos por empezar con tuberías en paralelo, que sería la última parte de este primer parcial, ¿verdad? Que, o sea, yo lo dejo hasta ahorita, porque ya ahorita es cuando es la aplicación de todo. Ya es la aplicación de todo, entonces pues ya nosotros ya debemos de hacer esto, ¿no? Ya. Y ahorita vemos que son tuberías en serie, que las tuberías en paralelo cambian un poco, sí, pero no van a cambiar en calcular las pérdidas, ¿no? No, eso nunca va a cambiar. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿No? Bueno, entonces, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.